Bueno, intento de que acá vaya el último video de consolidación del proyecto oligárquico para describir cómo fue esa historia mitrista, esa historia oficial que tuvo amplia difusión, no solamente por la escolarización primaria, sino por lo que plantea Jauretche, que es la colonización pedagógica, y otros autores como los del Giro de Colonial llaman la colonialidad del pensamiento. ¿Por qué? Porque el sistema mundial, si bien se basa en una subordinación económica, también se basa sobre todo en una dominación cultural o ideológica. Digamos, la idea de civilización o barbarie era, para poder ser hombres tenemos que ser civilizados, como si la única civilización que existiera fuera la europea. El tema es que es la única válida en los términos del pensamiento y la filosofía y la racionalidad del mundo a partir de la integración del Renacimiento europeo, a partir de la integración desde el siglo XV, que es el inicio de lo que nosotros llamamos el sistema de dominación mundial globalizante en términos generales, digamos. Muchas veces la dominación es, no sé si decir primero, pero complementariamente económica y complementariamente ideológica o cultural también. Entonces Jauretche habla de que en realidad esa historia, si bien fue la que se masificó en la escuela, fue mucho más que una cuestión de historiografía. Eso es lo que van a ver en el libro de Jauretche que les pusimos, Política Nacional y Revisionismo Histórico, donde Jauretche sostiene que en realidad revisar la historia es conocer nuestra política del pasado y es absolutamente necesaria, no solamente porque esa historia estuvo falseada y estuvo sesgada, sino porque se convirtió en un verdadero aparato cultural, en una verdadera superestructura cultural que no solo se llevó la enseñanza de la escuela, sino la nomenclatura de las calles, de los pueblos, de las ciudades, de, digamos, un sinfín de instrumentos a través, y ustedes fíjense que hasta el propio Perón no fue revisionista y no cuestionó los postulados básicos de esta historia oficial, sino cuando estuvo fuera del gobierno y se lo comparó con Rosas diciendo que era la segunda tiranía, ¿no? Fíjense que cuando nacionaliza los ferrocarriles le pone todos los nombres de los próceres de la oligarquía. Roca, el propio Mitre, el Sarmiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa historia fundamenta los cimientos culturales e ideológicos que nos hacen pensar a nosotros. Ustedes fíjense que los inmigrantes no conocen, porque uno puede hablar de algunas poblaciones del interior, como La Rioja y demás, donde quizá el Chacho Peñalosa, el Facundo, estaban en la historia de los lugareños y se iba transmitiendo de generaciones en generaciones y entonces eran, de alguna manera, están ahí discutiendo la historia oficial. En cambio, en los sectores que venimos sobre todo de la inmigración europea, la historia que aprendimos fue la historia de la oligarquía. Entonces, de alguna manera, alguien que no venía de las luchas intrínsecas de nuestro pasado histórico y venían de otras realidades como las que contaba mi abuelo, del fascismo, de la Primera Guerra Mundial o interimperialista y demás, llegan acá y estudian una historia planteada como objetiva, que en realidad es la historia de la oligarquía y de los próceres de la oligarquía. Y el proyecto que fracasó y el proyecto, digamos, vencido, el proyecto vencido, porque sí hay vencedores y vencidos, el proyecto vencido es el proyecto de unidad continental, el proyecto de desarrollo autónomo, el proyecto de una industrialización que responda a nuestras necesidades a partir de nuestros recursos. Ese proyecto, expresado de alguna manera por los federalismos y los caudillos y las montoneras federales, en la historia oficial aparece absolutamente negado. Y los próceres como San Martín, vaciados absolutamente de contenidos. Y no solamente vaciados de contenidos, falseados, porque San Martín es puesto como el libertador de la patria, el libertador incluso de países vecinos, cuando en realidad San Martín no estaba liberando países vecinos, estaba liberando una gran nación, la americana,
¿no? Y es presentado en esa historia oficial como parte del mismo proyecto que Rivadavia, cuando en realidad Rivadavia era su gran enemigo histórico. El propio Rivadavia que le puso precio a su cabeza y por eso partió al exilio. El propio Rivadavia que lo hacía venir a reprimir a las montoneras federales, y San Martín no quiso porque siguió en la idea de liberar la empresa americana, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una historia que se caracteriza como, que exalta, repito, por eso decimos nosotros que es oligárquico-céntrica, porque exalta a los próceres de la oligarquía y, como decía Hernández Arregui, los héroes del interior son convertidos en marginales sin ley, y que un poco esa es la tragedia de el Martín Fierro. Es una historia escrita desde los vencedores de Caseros, o sea, que trata a Rosas como una tiranía y niega todo el pasado común suramericano. Es una historia desde la visión de porteñocéntrica, una visión que mira que mira el eje noratlántico y está de espaldas al país, de espaldas al interior, que lo que pasa en el interior en todo caso es mucho menos relevante que lo que pasa en Buenos Aires, o directamente se omite de la historia. Es una historia falsificada, que tiene elementos falsificados, y es una historia además patriarcal. ¿Por qué decimos patriarcal? Porque le omite el lugar importante que ocuparon muchas mujeres en la historia, como por ejemplo la propia Manuela Sáenz, que es la compañera de Bolívar, o Juana Zurduy, algunos personajes y protagonistas históricas que últimamente se empezaron a rever, y por eso es tan importante el revisionismo histórico, para conocer realmente nuestro pasado, nuestra política del pasado, y por lo tanto cuáles son los rebotes y cuáles son los repiques que seguimos discutiendo en el presente. Entonces, esa historia, la historia de los vencedores de Caseros, fue la que se masificó a través de la escolarización primaria y con la que se construyó una nacionalidad argentina vaciado de todo contenido americano, y donde quienes expresaban al proyecto de país que finalmente terminó derrotado en manos de esa oligarquía, o bien no aparece, o aparece como criminales a los que solamente les quedó el exterminio. Y finalmente el poder, cómo se consolida el elemento poder en el proyecto oligárquico. Ya hablamos de el poder de la material y político de la oligarquía terrateniente, hablamos de que a este proyecto oligárquico le correspondió una constitución oligárquica, y cuando decimos eso, pensemos que en el texto de 1853 no figura ni una sola vez la palabra democracia, ¿no? Entonces, hasta 1912 y los cuestionamientos políticos a este proyecto oligárquico, no hubo participación popular, ¿se entiende? Con lo cual era un proyecto elitista y oligárquico, desde el punto de vista material y desde el punto de vista político. ¿Y cómo se terminó de consolidar el Estado moderno con Roca? Bueno, en esta época se crea el Ejército Moderno Argentino, cuyo bautismo de fuego de hecho son las campañas militares genocidas que ya mencionamos. Se termina de crear toda la burocracia del Estado, digamos, que es necesaria para llevar a cabo las políticas públicas del Estado. Se crean todos los grandes y suntuosos edificios del Estado que imponen mucho símbolo y que además de alguna manera no solamente imponen el símbolo del poder del Estado, sino que empiezan a consolidar la administración central y descentralizada del Estado, y se federaliza Buenos Aires como capital del territorio nacional. Entonces, de alguna manera, esta es un poco la explicación de cómo se consolidó el Estado moderno argentino. Si quieren seguirlo, está en los cuadros, como ya les expliqué, en los cuadros que les subimos. El orden del contenido que les fui exponiendo en estos videos está en la llamada ficha de cátedra, Consolidación del Estado Moderno Argentino, y el resto de los textos hablan del mismo periodo, excepto los de Romero, que ya incluyen el radicalismo. ¿Por qué? Porque como de alguna manera, ¿por qué decíamos que esa homogeneización de la población, ese intento de
forjar la nacionalidad argentina, de a toda esa población heterogénea hacerla sentir argentinos. ¿Por qué decíamos que fue el propio enterrador del proyecto oligárquico? Bueno, porque el producto de la escuela fue a tal punto, a tal punto triunfó esa política de asimilación oligárquica que los hijos de los inmigrantes y los pueblos originarios del mestizaje que quedó realmente se sintieron argentinos, a tal punto que, en tanto argentinos, se empezaron a preguntar sobre la participación política argentina. Y de hecho, el propio producto del modelo agroexportador, es decir, todos los sectores medios de profesionales, comerciantes, intermediarios, que no eran ni la oligarquía terrateniente ni la peonada rural, todos esos sectores populares o subalternos en relación a la oligarquía, pero fundamentalmente de capas medias, al sentirse argentinos, empezaron a preguntarse por qué no podemos participar como una fuerza política contendiente en las elecciones y por qué no podemos votar. Entonces, de alguna manera, la revolución del parque, el surgimiento del radicalismo, empieza a plantearse en términos de participación política. Con lo cual, este proyecto oligárquico tiene su primer crisis o su primer cuestionamiento de índole esencialmente político, porque no se cuestiona el nudo de la relación de dependencia con el imperialismo norteamericano, no se cuestiona el modelo agroexportador y que las consecuencias son que la enorme porción de la población esté sumida en la miseria y unas poquitas familias sean las dueñas del país y manejen el país como una estancia. No se cuestiona ese nudo de la injusticia, de la subordinación a la división internacional del trabajo del imperialismo británico. En realidad se empieza a cuestionar la democracia, la participación política de las mayorías. Ahora bien, a través de la democracia se terminaron colando los cuestionamientos que sí fueron al nudo de la relación de dependencia, y eso lo vamos a ver con el radicalismo, sobre todo con el segundo gobierno de Irigoyen. Espero que les haya sido de ayuda y cualquier duda o inquietud la resolvemos en el foro del campus.